Un juez decidió dejarlo en libertad. Mientras tanto, los familiares de Natalia siguen pidiéndole a las autoridades justicia en este caso. El juez primero penal municipal de Tumaco le concedió la libertad. Fue llevada ante un juez y fue cobijada con medida de aseguramiento en su domicilio con brazalete. Alias la empleada fue imputada por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad en documento público. Y en las últimas horas un juez le otorgó medida privativa de la libertad en su domicilio. A pesar de las pruebas en su contra y los delitos imputados al llamado SAR del contrabando del calzado, la juez 14 penal municipal de Barranquilla lo dejó en libertad. La decisión causó polémica en la ciudad. Comerciantes del centro de Barranquilla rechazaron la decisión de dejarlo libre. También pertenecerían al que la policía señala como el zar del contrabando y que fue dejado libre por un juez. La libertad fue otorgada a Gustavo Angulo Arboleda alias Cherry, a quien se le adelantaba un juicio por el plagio y homicidio. En libertad quedó un hombre señalado de haber causado la muerte de un joven en Villavicencio cuando al parecer conducía en estado de alicoramiento. Supuestamente hubo errores en esa captura. Pese a que minutos después el conductor fue detenido, un juez lo dejó en libertad por... ¿Cuántas veces nosotros, como espectadores y ciudadanos comunes, hemos visto este tipo de titulares? ¿Cuántas veces nos hemos llegado a indignar e incluso a enojar por lo lapsa que es la ley? Estoy seguro de que la respuesta es innumerables veces. Pero ahora, ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar y a tratar de entender qué hay detrás de una decisión judicial? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuáles fueron las causas o las razones que tuvo ese juez para tomar la decisión que tomó? O mejor, ¿realmente entendemos cómo funciona el sistema judicial? Incluso más importante aún, ¿lo entienden los medios de comunicación? Para tratar de despejar estas dudas, la doctora Luisa Fernanda Villalobos, quien actualmente se desempeña como juez municipal de control de garantías de la ciudad de Bogotá, nos explica algunos de los tantos procederes en la justicia penal. Primero, pues debemos partir de la base de que los jueces, al momento de tomar nuestras decisiones, por virtud de la Constitución política, estamos sometidos solamente al imperio de la ley. ¿Qué significa eso? Que esas decisiones deben estar basadas solamente en lo que dice la ley, en lo que dispone la ley como tal. Efectivamente, pues no podemos desconocer que desafortunadamente en esta labor sí puede llegar a influir un poco a veces los medios de comunicación de una parte y de otra pues también esa presión social que a veces puede generarse en ciertos casos que de pronto impactan demasiado en la sociedad. Luego pues no sé si llamarlo como tal una limitante, porque reitero, pues debemos estar sometidos al imperio de la ley para tomar la decisión, pero de alguna forma sí creo que puede existir una influencia negativa por parte tanto de los medios de comunicación al momento de emitir sus noticias. A veces no se hacen con apego a lo que realmente sucedió al interior del proceso en una audiencia, y también por parte de la sociedad. Desafortunadamente a veces pues por el desconocimiento de la ley de muchas personas se interpreta de manera equivocada esa clase de decisiones. Tal como lo explica la doctora Luisa Fernanda, los jueces se encuentran sujetos únicamente al imperio de la ley. Partiendo de esa base, es necesario entonces entender que sus decisiones se van a deber a todo menos a la arbitrariedad, como se hace ver en ciertos medios. Esas decisiones se toman teniendo en cuenta muchísimos factores que pueden llegar a afectar la decisión final. Pueden ser el debido proceso, las condiciones en las que se haya dado la captura, que se hayan respetado los tiempos establecidos, entre otras. En el que nos vamos a centrar y en el que vamos a hacer énfasis es en el papel de cada uno de los entes que participan en una audiencia. En primer lugar tenemos al ente acusador, que en este caso es la fiscalía, tenemos al procesado, que es a quien se le acusa del delito, tenemos al abogado, que actúa en defensa del procesado, y por último tenemos al juez, quien toma la decisión parcial de acuerdo al material que el resto de los participantes hayan aportado en una audiencia.
Esto es muy importante porque bajo estos términos la Fiscalía y los abogados defensores son quienes determinan indirectamente el curso que tomará la audiencia, teniendo en cuenta la potestad que tienen de defender sus intereses ante el juez. Por esto la decisión final se va a ver fuertemente influida por la forma en la que la Fiscalía y los abogados logren sustentar sus solicitudes apegándose a la ley. Si la Fiscalía es floja a la hora de sustentar un caso, la decisión final tomará un rumbo, y si la defensa es floja, tomará otro diferente. Doctora, antes de continuar, ¿usted ya había tenido contacto con el señor Nicolás en algún momento? No, doctora. Entonces le pido por favor que verbalice en esta audiencia los hechos por los cuales lo está acusando. Ello como quiera que atendiendo esta situación excepcional de audiencias virtuales en las que nos encontramos, pues es necesario, como el señor no está ahí con usted no ha podido tener contacto con él, que verbalice los hechos y claramente diga el delito que le está imputando, el artículo del Código Penal, la calidad, grado de participación en la que se lo imputa, y que le dé a conocer exactamente todo. No basta solamente en este momento, y lo digo, reitero, por la especial situación que estamos atravesando con simplemente correr traslado de manera virtual, porque es importante que esta persona sepa exactamente cuáles son los hechos por los cuales se le va a acusar, y pues quién mejor que la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal, para que sea quien le dé a conocer esos hechos. Doctora, por favor, queda en el uso fuera posible de igual forma muy respetuosamente ponerle de presente las particularidades del artículo 8º penal procedimental para que también el procesado las tenga de presente. Gracias, doctora, muy gentil, qué pena. Claro que sí, doctor, esas son obligaciones que le competen a la Fiscalía, y pues yo entiendo que la señora fiscal sabe exactamente en qué consiste esta audiencia, luego pues tendrá que ponerle de presente todas y cada una de esas situaciones al señor hasta ahora iniciado. Doctora, queda en el uso de la palabra. Por favor, o sea, con mayor respeto yo le pido, no me lea el escrito de acusación, eso lo puedo hacer yo. Por favor, verbalice los hechos y haga exactamente la acusación como tiene que hacerla. Y le he imputado el inciso segundo de esa norma, teniendo en cuenta que, y esto se lo explico para que le quede más claro, teniendo en cuenta pues que la señora fiscal no hizo alusión a eso, simplemente dijo que era grabado, pero no dijo por qué. Teniendo en cuenta que la víctima en este caso es una Nicolás, lo ha acusado formalmente en esta audiencia como probable autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, pero además lo ha hecho en concurso homogéneo y sucesivo. La señora fiscal tampoco le dio a conocer en qué consiste esta figura. Yo me voy a permitir hacerlo porque es importante que a usted le quede claro todas estas aristas que tiene esta vinculación al proceso. ¿Por qué? Porque pues de ahí depende, entre otras cosas, pues la decisión que usted va a tomar. En ese orden de ideas, señor Nicolás, pues voy a ponerle de presente de manera más amplia los derechos que usted tiene dentro de este proceso, porque la señora fiscal solamente le dio a conocer los derechos frente a los cuales usted puede renunciar, pero pues es que el catálogo de derechos que usted tiene es mucho más amplio y es importante que usted lo conozca. Primero, pues creo que hay algo fundamental y es que creo que sí debe haber una asesoría previa, ¿sí? En los medios de comunicación. Desconozco realmente si exista de pronto al interior de ellos, no sé, y creo que sería lo ideal, un departamento jurídico que de alguna manera pueda asesorarlos, ¿sí? Primero, para que al momento de emitir sus noticias no empleen expresiones inadecuadas. Y segundo, porque como usted bien lo dice, desafortunadamente a veces con el ánimo de emitir la noticia, se incurre en ciertas, ¿cómo lo llamaría? En ciertas situaciones del proceso que deben permanecer aún en reserva hasta cierta etapa. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención que en algunas oportunidades he escuchado noticias como que, y es que la fiscalía va a pedir la orden de captura en contra de tal persona. O sea, eso es tanto como decirle a esa persona, la van a capturar, ¿sí? Cuando esa clase de audiencias son de carácter reservado por disposición del Código de Procedimiento Penal, precisamente por lo sensible que se maneja de información al interior de la audiencia y porque de lo que se trata, entre otras cosas, es de no entorpecer la labor de la administración de justicia. Entonces no entiendo cómo a veces salen a decir o va a pedir la orden de captura de la fiscalía o la fiscalía ya está acudiendo o acudió a un juez de control de garantías y se está llevando a cabo en este momento la audiencia. O sea, cómo a veces se filtra esa información que sí trastoca definitivamente el proceso penal y el avance de la administración de justicia. Entonces, primero sí creo, reitero, que deben asesorarse jurídicamente.
Y segundo, que si bien es cierto, ese derecho a la libertad de prensa está consagrado en la Constitución Política como un derecho, también lo es que como cualquier otro, pues tiene limitaciones, o sea, no es un derecho absoluto, ¿sí? Y creo que se debe poner en la balanza, hacer como un ejercicio de ponderación y mirar qué derechos pesan más y qué derechos se van a afectar también con el ejercicio a veces inadecuado de ese derecho a la libertad de prensa. Como los casos que vimos tenebrosos, sepan que tendrán no solamente la máxima pena en nuestro país, sino que tendrán una pena excepcional para que no exista ningún miserable delincuente, porque hoy Colombia le dice no a esos ampones. Hoy le decimos no a aquellos que pretendían impunidad diferida en el tiempo. Hoy ya saben que están notificados y que se les aplique la cadena perpetua, sea quien sea. Ese tema del populismo punitivo deviene de que la gente que propende por él omite que las conductas al margen de la ley penal están establecidas como delito en un código penal y que ese código penal, como todas las leyes, las emite un Congreso, que es el Congreso de la República, y que ese Congreso fue elegido por voto popular. Y no con ello quiero decir, y mucho menos de ninguna forma, porque creo que soy absolutamente respetuosa de todas las instituciones, entrar a decir que de pronto se puede delegar responsabilidad al legislador por esos temas, no. Pero creo que la gente sí debería considerar que, reitero, no me voy a cansar de decirlo, los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. Y si la ley nos dice una cosa, pues debemos cumplir y hacer cumplir y aplicar más bien lo que dice la ley. Sin pasar por encima de ella. A veces también me asombra mucho, y lo digo con pesadumbre, que hay a veces funcionarios públicos, legisladores, etcétera, etcétera, que salen a los medios a decir es que voy a promover un proyecto de ley, por ejemplo, abogando por la pena de muerte para los violadores. Pues yo me pregunto, bueno, ¿y será que esa es la solución realmente? ¿Será que la solución es, no sé, abrir más cárceles? ¿Será que la solución es endurecer las penas? ¿Será que la solución es implementar la pena de muerte? Y eso también me genera otra duda. ¿Y dónde queda entonces la reforma que debería hacerse a la Constitución Política? Porque no podemos olvidar que la Constitución Política consagra el derecho a la vida como un derecho inalienable de todas las personas y como el derecho de primera generación más importante de todos los derechos fundamentales que establece la Carta Política. Porque es claro que sin ese derecho pues no podríamos entrar a ejercer nuestros otros derechos. Entonces necesariamente pues tiene que haber entonces una reforma a la Constitución Política para que se pueda implementar una pena de muerte o para que se pueda implementar la prisión perpetua, porque la misma Constitución Política establece no habrá penas perpetuas. Y ahí es donde empieza a generarse ese populismo punitivo. Desafortunadamente a veces la gente piensa que a mayores penas, mayor justicia, y eso no es cierto. La justicia no puede depender ni del monto de una pena ni de la clase de la pena. Entonces yo considero que aquí lo que nos falta es educación, entre otras muchas cosas, claro, pero educación, definitivamente aquí nos falta educación. Creo que si hubiera más bases, si hubiera más oportunidades, si hubiera menos corrupción, si los recursos públicos se destinaran para lo que tienen que destinarse, de alguna manera podríamos generar, de alguna manera, un poco más de equilibrio en la sociedad, que no se vean tantas desigualdades, como unos tienen tanto y otros no tienen nada. Y no estoy justificando las conductas de esos que no tienen nada para llegar a delinquir, pero sí tenemos que empezar a mirar la raíz del problema. Entonces yo considero que definitivamente esas no son soluciones.
Eso lo que va a hacer es ahondar en el problema e incrementarlo. ¿Qué sacamos con, por ejemplo, abrir más cárceles? Eso lo único que va a hacer es propender porque la gente siga delinquiendo más. Y las cárceles en este país, como en tantos otros, son universidades del delito, no nos digamos mentiras. Son universidades del delito. De allá mucha gente sale peor de lo que entró. Son muy pocos realmente los que cumplen ese fin de las penas, hablando de penas, de resocializarse. Muy pocos. Entonces creo que esas no son soluciones, definitivamente. Es cierto que no podemos cambiar el mundo en un día, pero sí es cierto que cada uno de nosotros podemos aportar a un gran cambio. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, infórmese. Está en todo su derecho, pero no trague entero. Cuestiónese cuando vea una noticia o un tweet o cualquier publicación. Hágase preguntas antes de indignarse. ¿Esto por qué es así? ¿Esta decisión por qué se tomó? ¿Esto que me promete este político realmente se puede hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo? Al hacerlo, ¿a qué partes afecta? ¿Realmente va a solucionar el problema? Pregúntese también, ¿las leyes que existen, por qué existen? ¿Qué pasaría si se cambian? Tal vez así podamos entender el porqué de las cosas. Y si aún no está convencido, recuerde, la rama judicial vela porque las leyes que existen se cumplan. Esas leyes las hace un Congreso y ese Congreso lo escoge usted. Entonces vote. Pero eso sí, antes de votar, no olvide hacerse las preguntas anteriores.